Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy les voy a mostrar mi bobina Tesla. Bueno, después de trabajar varios fines de semana en ella, más o menos ya tiene la forma de una bobina Tesla. Y todo lo he hecho yo a mano, con mucho cariño y la verdad no la he probado, así que no sé si funciona, pero al menos pues se ve como una bobina Tesla. Pues es una bobina Tesla que tiene aproximadamente unos 40 centímetros de altura en total, pero lo que es la bobina son solo 24 centímetros. La relación es de 200 a 1, así que por eso tiene 4 vueltas en el primario y 800 vueltas en el secundario. La base la he hecho con un carrete de cable. Lo que es el primario lo he hecho con un vaso plástico color negro. Lo que es el tubo está hecho de PVC, un tubo de 5 centímetros. En el tope tiene un tapón para dicho tubo. Luego tiene lo que es la corona, que está hecha de aluminio, con un tubo flexible de aluminio. Y por último tiene un mástil en la punta que lo he hecho con un tornillo y lo he afilado en la punta con una esmeriladora. Pues yo le voy a dar más detalles poco a poco de cómo la he ido construyendo. He hecho vídeos los fines de semana en que he ido haciendo cada parte de ella. Así que es probable que en los vídeos vuelva a repetir cosas que estoy diciendo ahora y que no tenga mucha idea de lo que iba a hacer después, porque la verdad todo esto ha sido improvisando, ¿no? Me he leído una tesis de cómo hacer bobinas Tesla, me he leído varios foros en internet, he visto no sé cuántos vídeos en YouTube. Y bueno, y entre todo, pues he hecho mis propias conclusiones y con los materiales y las capacidades que tengo yo para construir este objeto, pues he hecho lo que he podido y es lo que tienen aquí. Así que bueno, también les hablaré un poco de la teoría de cómo funciona la bobina Tesla, ya que normalmente la gente muestra cómo la hace, pero no explica mucho más o menos cómo es la parte física o técnica de la bobina Tesla. Eh, y bueno, esto no lo sé yo porque sea erudito, bueno, ha sido de leer y leer y leer y tratar de entender bastante. La verdad es un proyecto muy bonito y que explica y que me ha ayudado a comprender por qué la bobina Tesla es el comienzo de todo lo que es la vida moderna que tenemos hoy en día. Así que bueno, vamos a empezar con un poco de teoría. Luego les iré mostrando vídeos y fotos de todo el paso a paso de cómo he llegado hasta este punto. Y una vez que pues hayamos hecho todo esto, les voy a hacer un primer circuito. Vamos a trabajar básicamente con 3 circuitos. Es probable que no alcance un solo vídeo para hacerlo todo, pues si no sería demasiado largo. Pero haremos en este vídeo 2 circuitos. Los dos son tipo Slayer, circuitos tipo Slayer, de 2 tipos, a transistor y a MOSFET, que están muy interesantes. Y ya luego para un segundo vídeo pues haré un circuito mucho más complejo. Me gustaría añadirle eh, modulación por sonido, a ver qué tal, porque está muy de moda. Veo que todo el mundo que hace una bobina Tesla le pone lo que es la modulación del sonido, que está muy bien y además hace unos efectos muy interesantes en lo que es la salida de la descarga eléctrica. Y entonces, bueno, eso ya lo haremos para otro vídeo. Bueno, ya sin más introducción, pues vamos a empezar. Nikola Tesla patentó esta bobina en 1891. Se trata de un transformador resonante con núcleo de aire.
Al ser de núcleo de aire, es rico en flujo magnético disperso. Eso quiere decir que no hay un núcleo de hierro o de ferrita que pueda permitir un flujo magnético localizado. Entonces es disperso, está en el aire, no se canaliza a través de otro material. Y eso quiere decir que su eficiencia es de en torno a un 20%, porque el 80% está disperso. Por ello es importante ajustar la frecuencia del primario a la de resonancia del secundario. Un ajuste inapropiado puede generar descargas a lo largo de la bobina del secundario, dañando el cable, así como la pérdida de eficiencia o la transferencia de energía entre el primario y el secundario. Un ejemplo que me encanta para explicar cómo funciona la bobina Tesla es un columpio. Si a un columpio le damos un pequeño impulso periódicamente, en el momento y en el lugar correcto, podremos amplificar bastante la magnitud de oscilación del columpio. Pero siempre va y viene a la misma velocidad, porque es su frecuencia de resonancia. Si intentamos darle un impulso desde una posición adelantada, podremos impactar con el columpio cuando venga de regreso. Ese impacto puede ser mortal si lo trasladamos a un ejemplo con electrónica. El impulso periódico en el momento correcto sería la frecuencia de nuestro primario, es decir, la persona que esté impulsando ese columpio, ajustada al secundario, es decir, al columpio. Y nos permitirá que este columpio oscile a la máxima amplitud posible. Su diseño original consistía en un circuito LC de alto voltaje, compuesto por un condensador que se carga en serie a una bobina que sería la primaria de nuestro transformador Tesla. Dos electrodos a una distancia corta el uno del otro realizaban la descarga a la entrada de este circuito, previniendo que las oscilaciones que se generaban aquí se devolvieran a nuestro transformador y además permitiendo una resonancia con el secundario. Por razones físicas, la corona o el terminal superior del secundario es de forma toroidal. Hace más eficiente al transformador para que empiece a oscilar con la capacitancia que genera con el medio ambiente. Y a medida que la energía va creciendo, el voltaje en el terminal toroidal también crece, hasta que se descarga en el aire, ionizándolo y formando una raíz de plasma, que es lo que vemos como o conocemos como rayo. Y bien, aquí tienen el secundario de la bobina Tesla terminado. Completito. Este sería uno de los terminales de la bobina Tesla, el terminal superior. Y el terminal inferior lo tengo por aquí a un ladito. Sale por aquí. Lo tengo de momento cogido aquí con una cinta, que esto después irá, a ver si lo puedo enfocar, aquí se ve, y luego esto irá conectado a nuestro circuito. El secreto de la bobina Tesla está en su secundario. Es un tubo de PVC, como lo dice aquí, de PVC de 50 milímetros. Tiene un total de longitud, yo lo he cortado de 30 centímetros. Sin embargo, la bobina, todo lo que es la bobina, son 24 centímetros de bobina de cable 0.25.
dando un total de 800 vueltas. Las 800 vueltas están cubiertas con Kapton, que como saben es una cinta aislante muy buena, muy buena eléctricamente y térmicamente. El tubo lo he pegado con epóxico a un carrete de cable. Esto es un carrete de cable totalmente de plástico que he reciclado para usarlo como soporte en mi bobina. Esto que está aquí arriba es el tapón para un tubo PVC de 50 milímetros y al tapón he fijado este tornillo continuo con sus tuercas y internamente tiene un terminal. Aquí en la parte superior del carrete iría lo que es el primario en mi bobina Tesla. Muy bien, finalmente he terminado el primario de mi bobina Tesla. Lo que he hecho, he reciclado un vaso plástico y lo he cortado a una altura de 5 centímetros. Allí he embobinado 4 vueltas de cable de 2,5 milímetros de diámetro, lo que viene siendo 10 veces más grueso que el cable que utilizamos en nuestro secundario. Y pues aquí aproveché un hueco que tenía en mi carrete y he bajado los dos cables y los tengo aquí momentáneamente de esta longitud. Ya después que tengamos montado el circuito, que lo planeo poner aquí abajo, lo recortaré a la medida que necesite. De momento lo dejaré así. A continuación les voy a mostrar una foto de, bueno, de lo que era el vaso, cómo lo corté. Existen tres formas de construir el primario. Una bobina plana, que sería totalmente horizontal a la bobina secundaria. Luego está la bobina cónica inversa, que vendría siendo una bobina con un ángulo de 45 grados, que a medida que se va desenvolviendo es más grande, se va haciendo más grande el diámetro, o sea, con una inclinación más o menos así. Y está la bobina helicoidal, que es la que yo he utilizado. Esta es la bobina, bueno, yo que soy un poco más clásico, me gusta mucho la bobina helicoidal porque se parece a la de los transformadores, a la de las bobinas que utilizamos en otros proyectos y yo creo que es la más utilizada en la electrónica. Luego la cónica, la verdad me parece muy rara. No sé si es mejor o peor. A mí me da la sensación de que no es mejor que esta. Sí que es verdad que la bobina plana pudiera ser mucho más segura porque está más retirada de lo que es el secundario, estaría a esta altura y además enfocaría un campo magnético mayor en los primeros devanados del secundario. Sin embargo, bueno, es difícil de construir. No sé, me fui por lo clásico y hice la bobina helicoidal. Pero ya saben, existen tres formas: la plana, la helicoidal y la cónica inversa. Al hacer un toroide, la intensidad del campo se incrementa alrededor del toroide, lo que hace que las descargas se focalicen en, bueno, en la circunferencia del toroide. En cambio, si hiciéramos una esfera, toda la energía se distribuiría uniformemente alrededor de la esfera, lo cual haría que las descargas sean mucho más cortas. Tampoco podemos construir el toroide demasiado grande, porque si lo haces demasiado grande le costará mucho a la bobina Tesla cargar el toroide con suficiente energía para que se descargue. Añadir un objeto filoso en el toroide nos ayudaría a focalizar la descarga en esta
forma filosa que tiene aquí. Bien, aquí tenemos el primer circuito que vamos a probar. Es un circuito Slayer a transistor. También tendré otro MOSFET que lo haremos más adelante. Este circuito pues lo vi en un vídeo en YouTube. Dejaré el link en la descripción. Es bastante sencillo. Se compone básicamente de 3 componentes. Capacitor que dibujo aquí es un capacitor virtual, es el capacitor que se crea con el medio ambiente, pues se llama stray cap, que significa básicamente como el condensador extraviado, ¿no? El condensador que está por allí en el ambiente. Entonces, bueno, el circuito Slayer lo que toma un feedback del secundario y lo retroalimenta en el transistor conmutando el primario. Esto nos permite a que el circuito oscile en la frecuencia natural de nuestra bobina Tesla y también nos podrá ayudar, por supuesto, a conocerla. Conocer la frecuencia de nuestra bobina Tesla nos ayudará muchísimo porque podemos hacer más adelante circuitos que oscilen o que no dependan de un feedback y que puedan oscilar a la frecuencia correcta de nuestro transformador Tesla. Y bueno, también les comento que es importante saber también la frecuencia porque nos permitirá elegir o seleccionar los componentes que trabajen a dicha frecuencia. Hay muchos por allí, por ejemplo, amplificadores operacionales, transistores, etcétera, que no pueden operar a cierta frecuencia y es bueno saber o elegir el componente correcto para nuestro circuito. Entonces, bueno, este circuito nos ayudará a conocer esa frecuencia. Es muy fácil, tiene pocas cosas. Pues aquí ven que, por ejemplo, un LED, el LED lo que nos permitirá aquí es tener una diferencia de potencial a la base del transistor que no nos lo queme. Porque, claro, aquí hay una tensión muy alta y el LED lo que hace es dar una referencia a masa para no quemar nuestro transistor. Aquí puede, así como un LED, puede ir cualquier otro diodo. Sí que es verdad que necesitas un diodo que tenga una caída de tensión superior a 1 voltio para que sea suficiente para el transistor. Tenemos una resistencia de pull-up de 22K. He probado con 20, también funciona bastante bien. LED también nos sirve, me parece un muy buen indicador para saber si hemos conectado bien nuestro primario. Puede que cuando conectes por primera vez este circuito que no te encienda el LED. Si no te enciende el LED es porque el primario está mal conectado. Lo que haces es invertir la polaridad de tu primario y si enciende el LED todo está bien. Si por alguna razón inviertes la polaridad y todavía no enciende, pues comprueba tu transistor y comprueba sobre todo tu transformador Tesla. El voltaje que voy a usar aquí son 9 voltios. El mismo voltaje que usó la persona que hizo este circuito en YouTube. Y bueno, pues vamos a probarlo y les muestro un poquito cómo va. Y bien, así de sencillo es el circuito. Lo único que le he añadido es un condensador de 100 picos ahí atrás, de 100 picofaradio. Este condensador nos permitirá, bueno, o es mi intención de que permita filtrar un poquito la señal que alimenta este circuito, más que todo por si hay ruido o algo que no nos altere la medición. Así que bueno, vamos a probarlo. Aquí ya, como ven, tengo todo el setup montado. El circuito que se ve súper pequeño en comparación con la bobina Tesla. Tengo el osciloscopio también ya calentito, listo para medir. La fuente a 9 voltios. Y bueno, vamos a conectarlo y a ver qué tal. Bien, aquí tenemos el circuito funcionando y la frecuencia de resonancia de 2.1 MHz, casi 2.2 por poco. Y tenemos en el primario un voltaje que puede alcanzar los 45 voltios. Aquí ven el LED encendido, significa que está correctamente conectada a la bobina. Cuando la primera vez que la conecté el LED no encendió, significa que el feedback no se estaba realizando correctamente y normalmente es porque conectamos mal nuestro primario. Aquí en el primario yo he puesto un signo más para saber dónde va el positivo
y así, bueno, conectarlo bien en las futuras pruebas. Ya ven, 9 voltios, 150 miliamperios y bueno, parece que está funcionando. Voy a acercar algunas cosas a la bobina Tesla y vamos a ver qué tal su comportamiento. Antes de empezar, recuerda configurar el límite de corriente de tu fuente a unos 500 miliamperios, el 2N2222 de 600 mili, pero son 600 mili máximo. Entonces, para evitar cualquier error, pues vamos a poner nuestra fuente a 500 y pues empecemos la prueba. Listo, ya está encendido. Voy a coger la típica prueba de la bombilla fluorescente. Voy a acercarla. Miren cómo se atenúa la señal del osciloscopio. O sea, el pobre transitorcito dando lo mejor de sí. Y voilà, miren qué bonito. A medida que la alejo, se va recuperando la señal. Voy a apagar un poco la luz para que se vea bien nuestra bombilla fluorescente, que es la prueba típica. Y miren, aquí la tengo. ¿Se acuerdan de ella, no? Pues vamos a acercarla a ver qué tal. Buah, miren cuánta luz. Y si la voy alejando, la alejo, miren cómo sigue encendida. Hasta aquí. Vamos de nuevo. La alejo. Bastante, ¿eh? Y aquí además tengo los LED estos vintage, como los llamo yo, que son las bombillitas de neón. Vamos a probarlas aquí en la Tesla. Qué bonita. Es increíble, ¿eh? Con un 2N2222. Este pequeño señor de aquí, mire, no me quiero imaginar cuánto será, cómo será cuando le pongamos los siguientes circuitos del que vamos a hablar ahora. Bien, aquí tenemos la versión MOSFET. La versión MOSFET es muy parecida a la versión transistor, con la diferencia en que adecuamos el MOSFET con toda su electrónica asociada. En este caso es importantísimo poner un MOSFET driver porque los MOSFET a alta frecuencia consumen una corriente importante por su compuerta. Entonces, para controlar esa corriente usamos un MOSFET driver. Yo he seleccionado 3 MOSFET drivers diferentes, tal TC4420, TC4423 y el MIC 4452YN. Estos 3 te pueden funcionar perfectamente, son 3 MOSFET drivers de alta velocidad y que trabajan en configuraciones de nivel bajo como la que tenemos aquí. Antes de la entrada de nuestro MOSFET driver, pues he puesto 2 diodos en serie que representarían el diodo LED que teníamos en el circuito anterior. He elegido 2 diodos de alta velocidad. Cualquiera de los dos le puede servir, el UF4007 o el 1N4148. A la salida del MOSFET driver tenemos una resistencia para limitar un poco la corriente. Esto es muy útil en caso de que se cortocircuite internamente el MOSFET por alguna avería y sobre todo para controlar un poquito los picos de corriente del inrush que se crean cuando activamos y desactivamos el MOSFET a alta velocidad. También he puesto un diodo Zener que nos permitirá limitar un poco la tensión de compuerta. El TK1250D es un MOSFET de 500 voltios. La verdad es muy económico y hace muy bien el trabajo. Tiene un voltaje de compuerta bastante elevado. Sin embargo, bueno, he puesto 18 voltios para más o menos proteger esta línea tanto en dirección hacia el MOSFET como en dirección hacia el MOSFET driver que tolera hasta un máximo de 20 voltios. Entonces, más o menos para proteger en ambos sentidos he puesto este Zener de 18 voltios. El funcionamiento es similar. Tenemos una retroalimentación en nuestro secundario a nuestros diodos
con su pull-up, que creará una oscilación en la tensión a la entrada de nuestro MOSFET driver. El MOSFET driver amplificará esta señal en corriente y se la transmitirá directamente a nuestro MOSFET. Nuestro MOSFET conmutará y se repetirá el ciclo. El tiempo de retraso en que ocurre todo esto definirá la frecuencia de nuestra bobina Tesla. Igual que en el transistor, lo único que aquí con el MOSFET podemos manejar una potencia más elevada, la señal que es depurada por el MOSFET driver hará que sea mucho más eficiente la conmutación y en fin, pues lo notaremos muchísimo. Ya les adelanto que he hecho pruebas a 9 voltios, a los mismos 9 voltios que teníamos con el transistor y ya el desempeño, que fíjense que yo tengo un reloj aquí arriba, ese pequeño reloj que está ahí arriba pegado en la pared y en lo que encendí la bobina Tesla, pues el reloj empezó a activarse sus botones y todo y lo tengo bastante lejos de mi mesa de trabajo, o sea que ya al encenderlo ya se notaba mucho la diferencia en la eficiencia. Le voy a mostrar un poco lo que es la PCB que he hecho. Este viene siendo la PCB, estaba o sea, mucho más bonita al comienzo. He hecho algunos cambios, por ejemplo, he añadido una segunda resistencia en paralelo para alcanzar los 1,6 ohmios. Básicamente son dos resistencias de 3,3 ohmios. Esto ha sido de segundo que lo he hecho. Luego también aquí había primero probado con un diodo. Luego le añadí un segundo diodo, por eso es que está así. Pero antes, bueno, por supuesto estaba más bonito con su solo diodo y aquí una sola resistencia. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Cuando estás diseñando, pues a veces vas mejorando tu diseño o el diseño que has visto, le quieres añadir tu toque personal y pues ha quedado este el circuito resultante y aquí está representado pues por detrás. Ya ven que es bastante sencillo. Aquí tienen pues el cable de retroalimentación, positivo, negativo y la bobina. Ahora yo les voy a mostrar unos vídeos que ya previamente he grabado probando este circuito. Sí que les quiero decir que este disipador de calor se calienta considerablemente, no tanto cuando tenemos la bobina en funcionamiento, sino cuando le creamos, por ejemplo, descargas eléctricas, acercamos un objeto metálico y forzamos a la bobina a crear descargas eléctricas, se calienta considerablemente. Yo recomendaría o poner dos MOSFET de esto en paralelo, de manera de reducir un poco la resistencia interna del MOSFET o un ventilador, un disipador de calor un poquito más grande. Yo la verdad he podido trabajar con este disipador unos 10 minutos haciendo descargas y tal hasta que ya el MOSFET no aguanta más. Pero si le adecuo un disipador de calor mejor, seguramente funcionará mucho mejor. Así que bueno, vamos a ver los vídeos con las pruebas que he hecho. Y bueno, luego les haré un comentario porque al final, bueno, la historia no ha terminado muy bien. Pero antes veamos los vídeos y después al final les contaré qué pasó.
Bueno, ahora la historia triste. Ya me imagino que vieron en el vídeo que estaba jugando con como con unas paletas o un rastrillo de metal. Pues se lo he dado a mi pareja para que probara ella los rayos. Y pues se me olvidó decirle de que no acercara nada metálico a la bobina y bueno, efectivamente lo hizo, no sabía que no podía hacerlo y ocurrió esto de aquí. Ha salido un rayo que ha perforado el secundario. Y bueno, reparar esto parece tonto, pero hay que volver a hacer la bobina por completo. Porque soldar aquí es un riesgo, porque ya estamos añadiendo material que no pertenece a la bobina y pues entonces estamos alterando la frecuencia de resonancia. Es probable que se originen luego descargas por este punto o que puedan venir descargas desde la corona aquí. Entonces, lo que implica embobinar todo esto de nuevo significa que necesito más cable, significa que tengo que remover este plástico del primario para poder acceder a la base del tubo. Significa que tengo que volver a poner Kapton, es decir, básicamente volverla a hacer de nuevo. Entonces, bueno, nada, es una lástima. No he matado a mi pareja. La verdad es que me divirtió bastante jugar con ella y la bobina Tesla estuvo bastante divertido. Estuvimos ahí buen rato, como una hora o más de una hora, haciendo, bueno, probándola y poniéndole cualquier cosa y bueno, hasta que al final la historia terminó con este agujero de aquí. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que hayan aprendido un poco más sobre las bobinas Tesla, sobre los circuitos que les he presentado el día de hoy. Y bueno, cuando la vuelva a arreglar, que la voy a arreglar porque me encanta, o sea, sí, de verdad es un proyecto fascinante, me encanta muchísimo y la arreglaré. Si la vuelvo a arreglar, pues ya mi siguiente proyecto será mejorar aún más este circuito y si de ser posible lo haré en una PCB más adecuada, como las PCB que he utilizado para hacer las lámparas fluorescentes, y le añadiré el puerto de audio, que me gustaría mucho modular el audio y ponerle mucha más tensión, más de 16 voltios a estos MOSFET que tranquilamente pueden tolerar un poco más. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Seguramente no será de bobina Tesla por ahora. Esto llevará varias semanas construirlo. Y bueno, yo trabajo, hago muchas cosas, así que no tengo mucho tiempo libre para esto. Por eso me dolió muchísimo que se haya roto y que sea por algo tan tonto como esto. Pero bueno, es así. Es así, tan fuerte y delicada a la vez. La bobina Tesla. Pues hasta la próxima.